entre el ámbito árabe y el hispánico. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, profesor. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un motivo de satisfacción y de gran alegría estar aquí en el Instituto Cervantes. El Cervantes está presente en mi vida desde hace muchísimos años, más de 25 años, y estoy muy agradecido de estar en esta sede de Tetuán, por lo que agradezco a la dirección del instituto, a todo el personal y por supuesto agradezco a los organizadores y a todos los participantes, a la editorial Diwan y a todos los participantes que hoy nos acogen y nos facilitan esta tarea de tender puentes entre dos culturas. Les voy a hablar de la traducción porque trabajo en la Escuela Superior de Tánger, la Escuela Superior de Traducción de Tánger, y la traducción es el pan de todos los días. Todos los días estamos traduciendo. Y uno se pregunta, ¿para qué estamos traduciendo tanto? Traducir, como lo acaba de decir, muy agradecida, la moderadora de esta mesa, mi querida profesora Ihsan Al-Main, a la que agradezco la presentación, es tender puentes. Y tender puentes no es nada fácil. El profesor Hassan Arabi habló del poder blando, Quwa Naima, porque a la hora de traducir están presentes muchas cosas, no solamente el diccionario, porque el diccionario es el gran peligro para traducir. La sinonimia es el gran enemigo del traductor. Esta noticia me alegra el corazón, y en francés, cette information m'a réchauffé le cœur. Corazón, el arabia atlaja sadri, sadr, y entonces lo que se traduce es el sentido. Les voy a hablar de un tema, pero los ejes van a ser los siguientes, para no repetir las mismas ideas que el profesor Hassan Arabi ha desarrollado de forma brillante. Voy a intentar saltar algunas cosas y les voy a hablar de este poder blando que es la traducción, del que mucho se habla, muchas veces de esa frase famosa italiana, traduttore, traditore, tarjama wal khiyana, la traducción y la traición, que por supuesto, que por cierto no es italiana, estuvo antes con los franceses, solamente ha cogido la fama con los italianos. Les voy a hablar en primer lugar de un eje que se llama Puentes Históricos Culturales entre Marruecos y España, y voy a ser breve para ajustarme al tiempo reservado, y les voy a hablar también del papel de la traducción como quinta destreza. Muchas veces solamente sabemos 4 destrezas, pero la traducción es la quinta destreza. Les voy a hablar de una etapa brillante que tuvo lugar en el año 711 y que no se acabó solamente en 1492, que es la caída de Granada. 1492 es una fecha clave en la historia humana. Es la caída de Granada, los descubrimientos de América, pero también es la gramática española de Nebrija, una gramática que en el prólogo hay una frase importante que dice que la lengua acompaña al imperio. La lengua, al-lughatu tusahibu al-imperatoria, la lengua acompaña al imperio. Y les voy a hablar también de un tema, si me sobra tiempo, de los arabismos, esas palabras de origen árabe. Por cierto, yo tengo un libro sobre arabismos, porque además ha sido la tesis doctoral mía en el año 2003 en la Universidad Autónoma de Madrid, y es un tema que me apasiona mucho, de manera que a la hora de traducir, en vez de utilizar óleo, digo aceite, en vez de utilizar suerte, digo azar, y intento utilizar esas palabras que Hassan Arabi llamó préstamos, pero no son préstamos, ya son palabras españolas. Un préstamo hay que devolverlo al banco. Un préstamo sí que hay que devolverlo al banco, pero son palabras acuñadas en el español y forman parte y ya tienen su carta de ciudadanía en los diccionarios españoles. Les voy a hablar también de la traducción como herramienta de poder y de negociación, de dinámicas contemporáneas para llegar a una conclusión. Entonces, para empezar, les quiero dejar claro que traducir no es nada fácil.
Hay que vivir la traducción como lo vive el artesano, que a veces sufre para dejar el producto. Traducir es buscar el equivalente, a veces es leer tantas teorías sobre traducción. Jahed dice que es imposible traducir la poesía, pero al final hay que traducir. وَالشِّعْرُ لَا يُتَرْجَمْ, decía hace muchísimos siglos. Jahed es una de las primeras teorías antes de llegar a las teorías de George Monod, la teoría de la equivalencia, las diferentes teorías conocidas sobre traducción, pero a veces traducimos sin conocer teorías, porque la mejor forma de traducir es traducir. Muchas veces no hace falta leer teorías para traducir. A veces te ayudan, pero yo, por ejemplo, luego les enseño, estoy traduciendo las conferencias hasaníes que se imparten en el Palacio Real. Son las conferencias hasaníes, y traducir un texto religioso no es nada fácil, porque el texto religioso exige mucho conocimiento de la religión. El problema del texto religioso es la interpretación del texto. Y hasta hoy la interpretación todavía está pendiente de muchas explicaciones. Traducir, por ejemplo, el Corán no es nada fácil. Traducir la Biblia no es nada fácil. Y el texto religioso, por su carácter de religioso, plantea problemas, porque algunos, cuando traducen la mística y dicen que es sufismo, se equivocan. El sufismo es sufismo y la mística es mística. La traducción es un reto que también sirve para acercar culturas. Y en la época de Al-Ándalus se ha traducido mucho. Se han traducido varios trabajos, voy a citar algunos: el Canon de la Medicina de Ibn Sina, de Avicena, las matemáticas del Jawarizmi y muchos otros trabajos importantes que han servido a la humanidad. Se han traducido con sus errores, porque el error forma parte de la traducción. A veces hay errores que son bellos. George Monod habla de una cosa que llama les belles infidèles, los errores, las bellas infidelidades en la traducción. A veces hacemos una infidelidad y es bella, porque da otro contexto al texto. Se sabe que, como decimos en árabe, Khata'un mashhur afdalu min sawabin mahjur. Y esas mismas conferencias en árabe se llaman Durus Hasaniyya. Pero Dars no es conferencia, Dars es una lección. Pero ya ha conseguido quedarse así el título, por mucho que hemos traicionado el título. Esas traiciones que se producen son también creaciones y recreaciones, y que tienden pueblos, tienden relaciones, tienden puentes entre culturas. Vamos a pasar a los arabismos, de los que he hablado en un momento. Y el arabismo no solamente es una palabra de origen árabe. El arabismo es también la forma de pensar. A veces decimos, el verbo amanecer no existía en español. Atardecer no existía en español. Anochecer no existía en español. Son verbos que provienen de un pensamiento árabe. Amsa wa asbaha. Son verbos que se han creado de un pensamiento árabe. Por lo tanto, el arabismo no solamente es la palabra de origen árabe. Es más, esas palabras, cuando entran al diccionario, sabemos que la Real Academia Española tiene un logo que se llama limpia, fija y de esplendor. Limpia el español de todas las palabras extranjeras, porque las consideran palabras foráneas, palabras préstamos, palabras extranjeras, pero ya no lo son, porque la lengua está en la masa, como decía de Saussure. La lengua es de todos. Y yo hace poco estuve en México, ese mes de Ramadán, y la verdad, estuve pensando en un momento en el papel de la traducción, y me llegó a la memoria este encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. ¿Qué hubiera sido de este encuentro sin los traductores? Sin los trujimanes, sin los truchimanes, como se le llama. La traducción desempeña un papel importante para acercar culturas. Y también la traducción ha permitido que palabras como acequias, saquia, alfalfa, algebra,
alquimia, almohada, azúcar. Esas palabras que suenan dulces a la hora de pronunciarlas forman parte íntegra del español, con toda su carta de ciudadanía, a pesar de ese famoso lema que tiene la Real Academia Española, que es limpia, fija y de esplendor. La Academia, cuando nació con una vocación de limpiar el español de todas las palabras extranjeras, solamente quieren reconocer las palabras de origen latino. Pero la lengua está en la masa y hay palabras bonitas y palabras feas. Una palabra como aceite no es lo mismo que óleo. Suena feo incluso pronunciar la palabra óleo. Una palabra como aceituna es más bonita que olivo, aunque el refrán dice aceituna y olivo todo es uno, pero hay bonitas. El Cervantes, yo creo que antes organizaba un concurso de bonitas palabras, y una palabra como caravana es bonita, pero una palabra como asesino, que viene de hashashin también, porque antes se drogaban para poder asesinar, es una palabra feísima. Por eso voy a intentar explicar algunas palabras del árabe que han servido y que no solamente se quedaron en la península ibérica, sino que pasaron también a América Latina y hoy forman parte de un legado cultural transatlántico. De hecho, en México he oído muchas veces la palabra alberca, refiriéndose a la piscina, pero la alberca no es la piscina. En algún país la llaman pileta. Y vamos a imaginar 3 personas, uno árabe, otro mexicano y otro de otro país, y los 3 están en una piscina, pero para uno es alberca, para otro es pileta y para otro es piscina. Esa riqueza cultural es la que nos debe unir más y es la que debe fomentar el diálogo entre culturas. Bien, es cierto que a la hora de hablar de los arabismos, también sale como importante hablar del lado positivo de la traducción. Y la traducción es a veces ideología. Las traducciones que se hacen muchas veces se hacen con una ideología. Y la ideología, como saben ustedes, está en la sopa, está en todo. Y hay que ser neutro a la hora de traducir un texto. Porque imagínate, por ejemplo, que tú buscas una palabra como amarillo en el diccionario español y te dice, es un color que no me gusta. No, lo que tiene que decirte el diccionario es qué significa amarillo. Amarillo es el color del sol, es el color del limón. A veces el limón es verde, hay una canción verde limón incluso, donde se puede mezclar incluso los colores, y la ideología hay que intentar quitarla del medio, aunque siempre está presente. Sobre todo, ¿dónde está la ideología? Cuando buscamos textos sobre el sexo femenino, cuando buscamos textos religiosos, ahí la ideología. Si buscáis, por ejemplo, en el diccionario de autoridades, el diccionario de autoridades es el primer diccionario que hizo la Real Academia Española en el año 1726, porque la Academia nació en el año 1713, por iniciativa de un marqués que se llama el Marqués de Villena, y su primer diccionario que hizo es el diccionario de autoridades. Ese diccionario de autoridades, cuando buscas la palabra Alcorán, antes no se decía Corán, se decía Alcorán con el artículo, y buscas la palabra Alcorán y te dicen conjunto de mentiras de la abominable secta de Mahoma. No es una definición. Menos mal que en la siguiente edición del diccionario de la Academia se ha rectificado, porque rectificar es de sabios. Buscas una palabra como algarabía y todavía te dicen que es la lengua de mucho ruido. Buscas una palabra como Mohammed o Mahoma y te dicen hombre descuidado y gandul. Entonces la definición no exige nada más que decir lo que es, nada más. Tu opinión te la conservas para ti, lo mismo que la conservamos a la hora de traducir. Voy a pasar para hablar también de una cosa muy importante, y que es las dinámicas contemporáneas, porque es lo que nos une en este encuentro que nos acoge aquí el Instituto Cervantes hoy y ahora, y es hablar de la traducción. Entre Marruecos y España se ha traducido mucho. Muchos profesores traducen obras españolas al árabe, otros traducen del español al árabe. Incluso España fomenta mucho la traducción, más que Marruecos,
porque hay hasta un programa de becas que es programa para fomentar la traducción. Traducir siempre es positivo. Traducir es importante para los escritores, porque imagínate, un escritor marroquí escribe en árabe, escribe en la lengua local, pero la traducción convierte el trabajo en una lengua que es la lengua universal. La traducción es la lengua de las lenguas, es la lengua del futuro. La traducción es la lengua de las lenguas y es la lengua del futuro. Por eso se dice que en el futuro, por mucho que tenemos ChatGPT y todos estos programas, la traducción tiene que ser humana. A veces traducimos con un traductor automático y tenemos que humanizar el texto para poder darle este toque humano, para quitar, porque siempre cuando traduces te pone entre guiones, nosotros cuando corregimos tesis doctorales o trabajos de máster, sabemos cuándo se utiliza el traductor automático. Está bien utilizarlo, pero también está bien llegar a lo que dice, sobre todo cuando se traduce del árabe, porque el árabe es una lengua difícil, una lengua que todavía no está presente de forma igual que otras lenguas en los medios de comunicación. No hay una base fuerte de textos árabes en Internet, y por eso a la hora de traducir del árabe al español o viceversa, siempre se producen errores. Muchos de estos errores son bonitos porque las 1001 noches suena mejor que 1001. Las 1001 noches es una expresión tan bonita que a veces suena mejor que 1001. La palabra azar, que es una palabra que salió del mundo árabe. Si buscamos esta palabra en el diccionario español, ¿qué significa? La buena suerte. Si la buscamos en el diccionario portugués, significa la mala suerte. Y uno dice, ¿por qué esta palabra salió de un mundo, ha ido a dos mundos diferentes, y en un mundo significa buena suerte y en otro significa mala suerte? Pues es así el itinerario de las lenguas, porque el concepto de la palabra depende de lo que le damos nosotros. Yo una vez he escuchado a Juan Goytisolo utilizando un verbo como medinear. Significa que está paseando por la Medina. Cervantes llamaba las gafas anteojos. Hablaba de Dulcinea, que era el nombre de una chica bonita, pero es la mujer por excelencia guapa. Entonces, los escritores tienen esa faceta importante de poder introducir palabras a los diccionarios, y esas palabras no son préstamos, son palabras acuñadas en todas las lenguas. En una ciudad como Tetuán, donde se habla un arabeñol, no diría que se habla español ni árabe, se habla un arabeñol, como en la frontera entre México y Estados Unidos, en Monterrey, se habla el Spanglish. Y aquí se habla un arabeñol. En árabe decimos nibiret, o sea, la nevera, y utilizamos el plural en árabe. Qué bonito, ¿no? Porque este contacto entre lenguas produce acercamiento, produce diálogo entre culturas. Retos y prácticas del presente. La necesidad de formar especialistas en traducción, es decir, en la mediación cultural, porque la traducción es la mediación. Cuando uno traduce, ejerce lo que se llama la mediación intercultural, es decir, los traductores expertos, capaces de comprender tanto los códigos lingüísticos como los culturales, ejercen una mediación entre culturas. Hoy los traductores del español al árabe y del árabe al español enfrentan además retos contemporáneos, la rápida evolución del lenguaje, los traductores automáticos, lo que he dicho, que no son humanos, son inhumanos, la aparición de los neologismos, de los tecnicismos. Fijaros en una palabra como al-faqih, y en español es el al-faqih, tiene dos artículos. Normalmente tiene que ser el faqih, pero se llama el al-faqih, porque una palabra árabe cuando entra a otra lengua hay que adaptarla a la fonética española para que suene bonita según está. Y entonces tiene dos artículos, uno aglutinado y el propio artículo. Y suena bonita esta palabra en otra lengua. Perspectivas del futuro. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que traducir. Cuanto más traducimos, más nos acercamos. Cuanto más se traduce, más se acerca uno al otro, porque así nos conocemos mejor. El problema entre las culturas es que no se conocen. ¿Y de qué lengua hay que traducir a qué lengua? Se puede traducir de todas las lenguas hacia todas las lenguas.
Incluso yo estuve en México, estaba hablando con un traductor del náhuatl. Del náhuatl al español. Otro del guaraní. Y son lenguas tan indígenas, tan antiguas, porque el español es una lengua que nació hace 1000 años en las glosas emilianenses, pero estas son lenguas que tienen una tradición milenaria. Traducir es conocernos mejor y con eso termino. Nada más, muchas gracias.